¿Qué no es literatura? ¿Sí? Para Daniel Link y en general, ¿no? La expresión de los sentimientos, eso no es literatura. ¿Sí? O sea, yo escribo un poema en la emoción del momento y bueno, sale más o menos. ¿Por qué? Porque si pensamos un poquito lo que estuvimos hablando de que la literatura es arte, es una producción, digamos, hay un trabajo de las palabras como para que llegue, ¿no? Como para que llegue al otro. Y no es un trabajo de que se escribe así nomás, ¿no? La mera apelación a quien lee o escucha. ¿Y por qué digo publicidad? Porque la publicidad siempre te está apelando, siempre está llamándote a que compres, a que cambies el celular, a que tengas lo que no pensaste que necesitabas. Es una apelación, ¿sí? Eso es apelar, llamar la atención del otro, llamarlo al otro para ofrecerle algo, ¿sí? Y el testimonio sobre algo que pasó, inclusive a ese testimonio, si luego se lo trabaja, ahí tenemos justamente lo que es literatura, ¿sí? Pero el testimonio en primera instancia, no. Hay muchas novelas que se me ocurren ahora que surgieron así. Por ejemplo, Plata Quemada de Piglia en la década de 1990 surgió así, como el testimonio de una persona que estaba hablando con él y luego él escribió la novela, ¿no? Pero no fue tal cual lo que él escribió, ¿sí? Gabriel García Márquez escribió relato de un náufrago y también no fue el relato de una persona que sufrió un naufragio, pero él no lo escribió, él pasó un tiempo y él lo escribió, ¿no? Entonces le cambió ciertas cosas. Ya cambiarle el relato, ahí forma parte de la literatura. ¿Cuál es el material de la literatura? ¿Sí? Es decir, si hay una persona, si los escultores trabajan con mármol, con yeso, con, no sé, acero, bronce, y las herramientas, si los pintores pintan con pinceles, con pintura, con lo que sea, ¿cuáles son los materiales que utiliza la literatura? Bueno, el primero es el lenguaje, ¿sí? Las palabras, la sintaxis, la semántica, ¿no? Lo que quiere decir, qué es lo que significa. Con la ideología también es parte de esto, es decir, nadie escribe, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Nadie escribe nada de la nada, ¿no? Habíamos visto que muchas veces la literatura cumplió ciertas funciones en beneficio del Estado, la religión, la política, etcétera, etcétera. No está mal, no está ni bien ni mal, es una descripción, ¿sí? Y la experiencia, nadie escribe, siempre uno escribe desde donde está, donde vive, ¿no? Por eso muchas, por ejemplo, y ahí aparecen todo lo que es novela realista, inclusive novelas que son viejas, son realistas. Por ejemplo, Lazarillo de Tormes. El Lazarillo fue escrito en 1500, ¿sí? 1554 fue publicado. ¿Qué pasa? Es una novela realista, pero me decís, profe, 1550, novela realista. Bueno, porque justamente está describiendo la realidad por la que estaba pasando el Lazarillo, pero no es nuestra realidad, pero es la realidad de él, de hace 500 años. Lo último, ¿cómo se lee? Se lee por placer, ¿sí? La primera forma de lectura es por placer. Leo lo que me gusta, ¿sí? Es ese placer estético que dice él. Leo lo que me gusta. Luego la segunda lectura es justamente dándole un sentido. Le doy un sentido a lo que leo. Hay muchos autores, por ejemplo, nosotros vamos a ver El Eternauta 2 o vamos a ver La Mala Sangre, y esto es muy importante. Hay autores que hacen sus obras ya directamente desde un punto de vista para darle un sentido, ¿sí? Y ese sentido es político en el caso de las dos obras, ¿sí? Cuando llegue el momento ya vamos a ver por qué hace eso y cómo lo hace, ¿sí? Y el tercer punto es una lectura no atada a nada. ¿Y esto qué significa? Que, por ejemplo, con el caso de Edipo Rey, Freud toma la figura de Edipo y la saca del contexto de tragedia. Inclusive Edipo Rey, en su época, en el siglo III a.C., cuando Sófocles escribió la obra, quería enseñar algo con respecto a las relaciones entre las personas, ¿sí? Sófocles quería enseñar eso.
quería enseñar una cuestión que no había que desafiar a las autoridades divinas, ¿sí? Eso es lo que quería enseñar Sófocles. Ahora, Freud, 23 siglos después, saca esa interpretación, o sea, no le importa esa interpretación a Freud, pero sí se queda con el personaje de Edipo y con esa mención de que soñó con la madre. Y entonces, a partir de ahí es que Freud desarrolla su teoría. Entonces, ¿de qué manera se lee? Por placer, dando un sentido, y una lectura que no está atada a nada, pero que nos sirve para hacer otra interpretación u otra experimentación. Y ahora, esto, lo último, ahora sí. Las categorías fundamentales de la lectura analítica. ¿Sí? Es decir, ¿qué vamos a tener que ver nosotros a la hora de leer, las obras, ¿sí? de ver lo que estamos estudiando? El sujeto de enunciación no es igual al sujeto del enunciado. ¿Qué significa esto? Qué difícil. Esto tiene que ver con la lingüística en particular, ¿sí? ¿Qué significa? Imaginemos que yo estoy contando una historia, que yo les estoy contando una historia a ustedes, ¿sí? Entonces, esta historia tiene que ver con respecto a una persona. Vamos a suponer que tuvimos una clase nosotros y durante que tuvimos la posibilidad de estar presentes durante un mes seguido dando clases. Entonces supongamos que yo tengo un compañero de ustedes, yo le estoy contando a otra persona, ¿no? Sabes que tengo un alumno que vino un día y me hizo una pregunta. Vino otro día e hizo otra pregunta. Y vino un tercer día e hizo otra pregunta. ¿Cuánto tiempo dura lo que yo estoy diciendo? Dura 3 días. ¿Sí? Digamos, la historia dura 3 días. Pero yo se lo estoy contando a otra persona en 30 segundos. ¿Sí? Entonces el sujeto de enunciación sería yo, contándole la historia en 30 segundos a la otra persona. Y el sujeto de enunciación sería ese alumno que vino durante 3 días seguidos a poder hacerme esas preguntas. ¿Sí? Entonces, eso es la diferencia. Lo segundo, los esquemas formales, es decir, reconocer los géneros en los que están escritos. Si es un texto realista, si es un género fantástico, si es ciencia ficción, que vamos a ver que tanto ciencia ficción como género realista, como podría llegar a ser La mala sangre, están haciendo otra lectura, ¿sí? Pero desde 2 géneros distintos. El punto de vista, ¿desde qué punto de vista está narrado? ¿Sí? Primera persona, tercera persona, ¿sí? La focalización, ¿dónde quiere hacer foco el narrador? ¿Sí? Porque, por ejemplo, de toda esta cuestión, volvamos al ejemplo del sujeto de enunciación, este alumno que viene 3 veces seguidas a hacerme una pregunta. Yo hice el foco sobre que vino 3 veces seguidas a hacer la pregunta, pero supongamos que a mí no me interesa destacar las 3 veces seguidas, supongamos que a mí me interesa destacar cómo estaba vestido. Ahí es el foco, yo hago foco. En este caso, en la primera vez hice foco en las 3 veces que vino a preguntarme. Pero ahora vamos a cambiar el foco. Vamos a ver cómo estaba vestido. Entonces, esto del foco tiene que ver con como si fuera una cámara. ¿Dónde le interesa a la cámara hacer foco? ¿Sí? ¿Qué le interesa resaltar? Supongamos que en vez de resaltar las 3 preguntas o resaltar cómo estaba vestido, ahora voy a hacer foco en cómo se comportaban los demás compañeros al hacer 3 preguntas seguidas durante 3 días distintos. Estoy haciendo foco en distintas cosas, ¿no? Lo que a mí me interesa destacar de una circunstancia o de una escena en particular como escritor, ¿sí? como narrador. Y luego están los rasgos semánticos, es decir, aquellas cosas que me van a dar a mí la pauta para poder hacer esta lectura con, como decíamos antes, la segunda lectura, la lectura dando un sentido, ¿sí? Entonces, esto es lo que Daniel Link plantea para poder analizar la obra. Bueno, hasta acá el videito, espero que les haya gustado, que les haya servido y les prometo seguir mandando material. Nos vemos.